Dios bendiga a todos. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así la gloriosa palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver este pasaje, donde aquí lo toca el señor Juan Peña, con respecto a la elección que tienen los calvinistas, que ellos dicen que ellos están en Cristo antes de la fundación del mundo. Es algo absolutamente ilógico, porque Dios tiene una elección previa de salvación. O sea, salva gente antes que la gente nazca, y esos son los calvinistas. Por eso es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque anula la obra redentora de Cristo, la fe. El señor aquí Peña dice en este tramo, en esta sección que he tomado, sobre la conversación que han tenido estos cuatro calvinistas, y me ha llamado la atención lo que ha dicho. Por supuesto que es algo que está fuera de... es una mala interpretación, por supuesto, porque lo dice el mismo apóstol Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, y no por una elección previa a su nacimiento. Ellos es como que nacieron salvos. Simplemente Dios va a acomodar todas las cosas para que ellos puedan ser salvos. O sea, no hay manera de que no puedan ser salvos. Por eso es contradictoria lo que hablábamos en el otro video con respecto a la perseverancia de los calvinistas, de los santos, que llaman ellos, porque si ellos están previamente salvados, solamente que es un trámite, ¿no? Que pasan por esta tierra, Dios va a acomodar todo, y si tienen problemas, Dios no va a permitir que se aparten o que pierdan la salvación. Se trata, es toda una maraña que solamente ellos entienden, y que produce en el cristianismo una confusión, produce en el cristianismo una inseguridad con respecto a la salvación. Por eso la salvación es absolutamente segura en Cristo Jesús, porque el pasaje nos habla de en él también vosotros, en él también vosotros. Entonces aquí hace un paréntesis el pasaje que nos da el motivo por el cual fuimos sellados para salvación. Nosotros, cuando somos sellados, es porque ha sucedido algo antes de estar en Cristo. Lo que dicen que ellos es que ya están en la esfera de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están antes de ser salvos en la esfera de Cristo. Es una locura total, ¿eh? Antes de estar en la esfera de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre ya lo planeó de esa manera. Entonces ellos al nacer ya nacen en la esfera de Cristo. Pero estar en la esfera de Cristo es estar salvos. Lo dice la misma palabra de Dios: el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea que ellos, los calvinistas, son nuevas criaturas antes de ser nuevas criaturas. Es una contradicción total. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice Peña, para ir entrando en materia, y queremos tocar este punto de que el medio de salvación es la fe, y de haber oído el evangelio con fe y haber creído. Ese es el medio por el cual nosotros podemos tener salvación. El señor Peña dice que no la causa de la salvación no es la fe. O sea, la locura de esta gente es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces vamos a escuchar un poco, a ver si se puede escuchar. Cristo nosotros es en el plan eterno. Ya estábamos posicionados en el plan eterno. Estábamos posicionados en el plan eterno. Esa es la creencia, la falsa creencia calvinista, que ya estábamos posicionados, dice. Si estábamos posicionados, significa que estábamos salvos, porque estar en Cristo, estar en la esfera de Cristo, él dice que ya estábamos posicionados, o sea, ya estábamos salvados. Eso es lo que no se entiende de esta gente.
¿Cómo es posible que si estábamos posicionados en Cristo, estábamos en Cristo? Porque estar en Cristo es estar dentro del arca, estar dentro de Cristo es estar salvado. Y dice que esa gente estaba en Cristo antes de que Cristo haga su sacrificio. O sea, estaban dentro de algo que aún no existía, si se puede decir de alguna manera. Si Cristo aún no había hecho el sacrificio, Cristo aún no había pagado el precio, eso no existía. Esa arca de salvación, digamos, tenía que ocurrir algo, tenía que haber algo, una obra. Si usted se quiere subir a un barco, primero tienen que construir el barco para usted poder subirse al barco y poder salvarse. Noé, para subir al arca, primeramente tuvo que construir el arca. O sea, tiene que haber una obra redentora, una obra de salvación para decir, yo estoy en el barco, yo estoy en el arca, yo estoy en Cristo, yo estoy posicionado, estoy en un lugar de salvación, que no es otra cosa que estar en Cristo. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar salvado. Entonces, vamos a escuchar nuevamente. En Cristo nosotros es en el plan eterno. Ya estábamos posicionados en el plan eterno, o sea, antes de la fundación del mundo, ya estábamos en Cristo. Es como que usted está dentro de un auto sin existir el auto todavía, se puede decir de alguna manera. El auto todavía está en la fábrica, todavía no le están construyendo la rueda, póngale. Y él dice que ya está arriba del auto, que ya... O sea, eso está en su imaginación, por eso es idolatría. Todo lo que es doctrina falsa es idolatría, porque por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Eso se produce solamente en su imaginación. ¿Por qué? Porque sería un Dios no escritural, porque el Dios escritural, el que habla Pablo, Pedro, los profetas, Cristo mismo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, es un Dios que no hace acepción de personas, lo dice muchas veces Pablo. Dios no hace acepción de personas. Y al no hacer acepción de personas, está diciendo que el Dios calvinista es absolutamente falso, porque el Dios calvinista hace acepción de personas. Después en el diálogo aquí que tienen ellos, el señor Enoel, Bill Graham, Juan Peña y Winston Medina, dicen que Dios salva a un grupo, que Dios es un Dios que salva por grupos, a este grupo sí y a este grupo no. Usted observa la locura de qué esperanza puede haber para la persona que está fuera de ese grupo. ¿Para qué lo creo? Para quemarlo. Es como que alguien tiene hijos para quemarlos. No sé, es una locura. O crea algo para romperlo. O usted construye una casa para, una vez que la termina de construir, la agarra a mazos y la rompe toda. El Dios calvinista es un Dios que está loco, que está esquizofrénico, que no está bien. Ese es el Dios calvinista. Un Dios que está esquizofrénico, que está loco, que es un Dios sádico, que disfruta con el sufrimiento del ser humano. Por eso es una doctrina falsa. Entonces el señor Peña dice que desde antes de la fundación del mundo, en el plan eterno, ya Dios lo había salvado, a él y a todos los calvinistas. Y que los otros, bueno, Dios no le gustó, no quiso salvarlos. Esa es la herejía de esta gente que, como dijimos en el video pasado, son gente dura de corazón, son inquisidores. Andan bien para la Inquisición esta gente. Vamos a escuchar de vuelta. En Cristo nosotros es en el plan eterno. Ya estábamos posicionados en el plan eterno. Posteriormente, a raíz de que estuvimos posicionados en el plan eterno, no solamente tuvimos herencia, según el versículo 13, sino que también escuchamos, creímos el Evangelio y posteriormente fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Claro. El versículo que es el que leímos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ellos dicen que en él significa, en él también vosotros. Ellos dicen que esos son ellos, que ellos estaban en una posición, en él,
Cuando Pablo dice en él también vosotros, hay un paréntesis, hay una causa, hay una raíz. ¿Por qué estaban en él? Le está hablando a la gente o a la iglesia de Éfeso. En él también vosotros, y hace un paréntesis, y ahí dice la causa, la raíz, ¿por qué estaban en él? No es que estaban en él de la nada, como dice el señor Peña, que ya él estaba en él, o en Cristo, o salvado antes de ser salvado. Dice, fuisteis, porque si nosotros sacamos lo que está entre las comas, dice, y habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, si sacamos todo eso, que es la causa, la raíz de ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la cual es la garantía de nuestra salvación, el sello del Espíritu Santo, entonces, en él también vosotros fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que no es otra cosa que es estar en él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para estar en él, como dice en 5:17, segunda de Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea que él dice que él es nueva criatura antes de ser nueva criatura. Esta es la locura del calvinismo. En él significa que está salvado. Dice, entonces, habiendo oído la palabra de verdad, esa es la causa. Habiendo oído. Entonces, aquí Enuel Hernández hace un acierto, que él dice que habiendo es la causa. Y está en lo correcto, Enuel Hernández, lo cual después, bueno, hablan ellos y dice, bueno, es correcto, es excelente lo que ustedes ponen, no es como yo pensaba, porque antes dice que Enuel Hernández, el doctor Enuel Hernández, creía que primero hay que creer para estar en Cristo, y eso es así como dice la palabra. Primero tenemos que oír y creer en el Evangelio para estar en Cristo. Aquí Juan Peña lo invierte, como el calvinismo lo invierte, igual que el catolicismo invierte en las cosas. Que ellos dicen que primero son salvos para después ser salvos. Es una cosa, es una locura, ¿no? Porque si él dice que está en la esfera de Cristo antes de estar en la esfera de Cristo, es una cosa ilógica. No se entiende. Como él, porque estar en Cristo, estar en la esfera de Cristo, significa estar salvado. O sea que él dice que está salvado antes de estar salvado. Entonces escuchamos un poquito más y escuchamos lo que dice aquí el caballero. En Cristo nosotros es en el plan eterno. Ya estábamos posicionados en el plan eterno. Posteriormente, a raíz de que estuvimos posicionados en el plan eterno, no solamente tuvimos herencia, según el versículo 13, sino que también escuchamos, creímos en el Evangelio y posteriormente fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Pero entonces yo hago una pregunta. Claro, él dice que para poder nosotros escuchar el Evangelio tenemos que estar en Cristo, porque dice, en él también vosotros, y él dice que esos son en él también, él dice en él dice que esos son los incrédulos, digamos, o los no salvados, en él. Cuando se dice en él, porque ya están salvados. Lo mismo que hablábamos en el video anterior, que hablaba de 15, 1 y 2. Entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque ya están en él. En él también vosotros fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero hay una causa para estar en él. Usted no está en un círculo así porque sí, digamos. Usted está en un círculo porque tiene que tener una llave para entrar a ese círculo. Esa llave para entrar es haber oído y creído al Evangelio de verdad, como dice aquí la palabra. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, porque no solamente oyeron, sino que hay que creer. Entonces, aquí Hernández le dan el clavo. Él dice que antes creía así y ahora cambió, dice. O sea, dejó la verdad para creer en la mentira.
Yo para entrar en el círculo de Cristo, como Noé tuvo que entrar por la puerta. Por eso Cristo dijo, yo soy la puerta. La puerta es creer en Él, oír el Evangelio. Y dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, esa es la puerta. Cristo es la puerta para estar en Cristo. O sea, creer en Él. Usted no puede estar en Cristo si no ha creído en Él. El señor Peña dice que ya estaba en una posición y ya estaba en Cristo antes de creer. Esa es la locura, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más objetivos que eso, porque dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, el habiendo ahí no funciona como una causa o un medio para. No es causal ni es de... Exacto. Ahí le da el clavo el mismo Enuel Hernández, y ahí Medina no sabe dónde meterse, ¿no? Porque es causal, tiene razón ahí Enuel Hernández, es causal, pero él dice que antes creía así y ahora cree como los reformadores, dice que la doctrina reformada es robusta y toda ese humo que se vende, lo cual es totalmente falso, es lo mismo que yo diga que el catolicismo es robusto, es una locura. Los calvinistas están igual de perdidos que los católicos, tienen todo al revés. ¿Por qué? Porque son hijos de Roma. La doctrina calvinista, la doctrina luterana, todo lo que es reformado, todo es construido por el catolicismo romano. O sea, nunca usted lo va a poder refutar. Por eso los católicos quieren debatir con los reformados, porque los reformados son iguales que ellos, es como que juegan contra ellos mismos. Y bueno, entonces aquí Enuel Hernández le dan el clavo que dice él que antes creía así. Y que bueno, leyendo seguramente a los padres aquí y toda esta caterva de idólatras, se convenció de que los reformados tenían razón. Que como él creía era falso. Y ahí podemos oír como Peña dice, no es así, no es causal. Habiendo no es causal. Vamos a ver lo que dice la gramática. Habiendo es una construcción causal. O sea, es la causa de que podamos ser sellados, de poder estar en Cristo y ser sellados con el Espíritu Santo. La causa es, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa y estar en Cristo, tiene que haber una causa, tiene que haber algo anterior. Antes de usted ser sellado con el Espíritu Santo hay una causa. Y esa causa es haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, porque hay que oír y hay que creer para poder estar en Cristo y ser sellados con el Espíritu Santo. Ese es el evangelio. Entonces no le dan el clavo. Y entonces Peña inmediatamente dice, no es así, no es causal, él dice es temporal. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. En Cristo nosotros es en el plan eterno. Ya estábamos posicionados en el plan eterno. Posteriormente, a raíz de que estuvimos posicionados en el plan eterno, no solamente tuvimos herencia, según el versículo 13, sino que también escuchamos, creímos el evangelio y posteriormente fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Pero entonces yo hago una pregunta, vamos a tratar de ser lo más objetivos que eso, porque dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, el habiendo ahí no funciona como una causa o un medio para. Ahí dice que no. No es causal ni es de medios, es temporal, pero esos participios... Esos participios no modifican. Ahí podemos ver la incomodidad, ¿no? De Medina, porque ellos saben que es causal, que la causa de ser salvo y de estar en Cristo y de ser sellados con el Espíritu Santo es haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí estamos en Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. En él también vosotros fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué causa? ¿Por qué raíz? La causa tiene un efecto, que es estar en Cristo, que estar en Él, sellados con el Espíritu Santo, pero hay una causa, hay una raíz, no es porque
Ellos dicen que Dios ya los escogió desde antes de la fundación del mundo, ya son salvos, nacen salvos. Solamente es un trámite y ellos aceptan a Cristo y son salvos. O sea que Dios de antemano eligió un grupo como un Dios sádico que dice, este me gusta, aquel no me gusta, aquel yo quiero que se queme toda la eternidad, porque a mí me dio la gana, dice el Dios calvinista. Entonces esa persona que no fue elegida por el Dios calvinista le puede preguntar el día del juicio, puede argumentar, le puede decir, pero ¿cómo me voy a salvar si no me elegiste, no me diste fe? ¿Cómo me voy a salvar? Si vos elegiste a ellos y a mí no me elegiste, yo qué posibilidad tenía de salvarme, porque ellos dicen que la fe es un don, que Dios da fe a uno y a otro no les da fe, porque Él quiere salvar a uno y a otro no los quiere salvar. Ese es el Dios calvinista, es un Dios sádico, que le gusta ver sufrir a los hombres. Por eso es una doctrina falsa, absolutamente falsa. Entonces, Enuel dice, es causal, y Peña dice, no es causal. O sea, produciendo una confusión, porque ellos son los que saben, los académicos, los que entienden de gramática, etcétera. Entonces, las personas dicen, claro, ellos son los que saben. Lo mismo que le pasa a los católicos. Uno le dice a los católicos, pero el cura está equivocado. Aquí el defensor del catolicismo, aquí el youtuber está equivocado. Y el católico que dice, no, ellos estudiaron, ellos saben. No, hay que ir a las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Hay que ir a las escrituras a ver qué dice el texto, no quedarse con estas opiniones de hombres. Entonces dice, habiendo es una construcción causal, habiendo es una forma del verbo haber, que se utiliza para indicar una acción o situación previa que tiene una relación causal con otra acción o situación. Es causa y efecto. Para que haya un efecto tiene que haber una causa, una raíz. O sea, para ser sellados con el Espíritu Santo, tiene que haber una raíz. Para estar en Cristo, tiene que haber una raíz. Tiene que haber algo. Tiene que haber, se puede decir, en este caso fe. Tiene que haber algo. Para Noé construir el arca tuvo que tener fe, tuvo que creer. Tiene que haber una raíz, una causa para que pueda producir un efecto que es estar en Cristo. Esa causa, esa raíz, esa motivación para estar en Cristo es haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí fuimos sellados con el Espíritu Santo y estamos en Cristo, en la esfera de Cristo. Ellos dicen que ya están en la esfera de Cristo desde que nacieron o desde antes de la fundación del mundo. Ya están en la esfera de Cristo. ¿Qué le queda para los demás? La condenación eterna. Entonces dice, habiendo se utiliza para establecer una conexión lógica entre dos eventos o situaciones. O sea, habiendo es una conexión, como dice aquí Enuel Hernández, es una conexión, es la raíz o la causa de un evento, es causa y efecto. ¿Cuál es el efecto? Estar en Cristo, estar en la esfera de Cristo, es estar sellado por el Espíritu Santo, es estar salvado, justificado, lavado, y en este caso sellado. Pero tiene que haber algo que produjo eso, no es otra cosa que la fe. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí se produce el estar en Cristo. Entonces, dice, la causa, o sea, se usa de causa, habiendo, se utiliza para indicar la causa de una acción o una situación, o sea, o una condición previa que debe cumplirse para que ocurra algo. Tiene que haber, se tiene que cumplir una condición previa para que ocurra algo. La condición es creer, lo dijo el mismo. Los fariseos le preguntaron a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesucristo le dijo, ustedes tienen que creer en aquel a quien el Padre ha enviado, como dice allí en Juan 6:29. Tienen que creer, tienen que hacer algo, una obra, tienen que
hay una condición para estar en Cristo, para estar en el arca, que es creer. Pasó lo mismo con el arca. ¿Cuál era la condición para salvarse en la época de Noé? Que crean en el mensaje de Noé. Y ellos, al no creer, no entraron en el arca. ¿Cuál era la condición para salvarse? Creer. Esa es la condición para entrar al arca. Esa es la condición para entrar en Cristo, creer. Hay una condición. Hay una condición. Y el hombre tiene la libertad para elegir creer o no creer. Esa es la condición. La fe. Lo que hace el calvinismo es anular la imagen gloriosa del sacrificio de Cristo, queda totalmente anulada, queda omitida, y ellos dicen que Dios, simplemente la obra de Cristo es un teatro, es algo para un poco de humo, para que no suene tan que ellos ya fueron elegidos antes de la fundación del mundo, para que no choque tanto a las personas que no han sido elegidas, etc. Es toda una cosa totalmente aberrante. Entonces habiendo, enfatiza la causa. ¿Cuál es la causa? Habiendo oído el Evangelio de verdad, el Evangelio de salvación, la palabra que nos salva, y creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, habiendo, es como dice Noel Hernández, habiendo es lo que enfatiza la causa. Lo dice el mismo apóstol Pablo allí en 1.13. Entonces, esta gente trata de destruir el Evangelio por medio de una mala interpretación de las Escrituras. Ahí tengo una traducción aquí que la Serafín Ausejo 1975, hay muchas traducciones, pero como estamos haciendo el video aquí porque lo acabamos de escuchar, dice: en él también vosotros, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en él también, después de haber creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el punto está, también como sucede allí en Efesios 2, en él, para estar en él y tener el sello del Espíritu Santo, tenemos que haber oído y haber creído. Pero ellos dicen que en él significa que él estaba en Cristo antes de estar en Cristo. Ese es el punto. Nosotros tenemos que ver la salvación como un círculo. ¿Usted está dentro o está afuera? Estar adentro es estar en Cristo. Estar afuera es no estar en Cristo. El que está en Cristo, o sea, dentro de la esfera de Cristo. Estar en Cristo es estar dentro de Cristo. Usted cuando ha creído, usted es sellado por el Espíritu Santo y está salvado. Usted está sentado, como dice la palabra de Dios, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Si nosotros estamos con Cristo, estamos salvados y no se pierde la salvación. Pero para estar en Cristo, para estar dentro de Cristo, hay una raíz, una causa. Por eso dice, después de haber oído, no antes, después de haber oído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, para usted estar dentro del círculo, tiene que oír y tiene que creer. Esa es la condición, es una condición. Porque si pone la palabra habiendo, significa que hay una condición. Usted no entra en una casa. Yo estoy dentro de la casa porque abrí la puerta, tenía una llave, algo. No entré en la casa así porque sí. Yo entré porque hubo algo que me permitió entrar en la casa. Y esa entré por la puerta, tuve que tomar una llave, tuve que abrir. Esa llave, esa puerta, no es otra cosa que creer en Cristo. Después de haber oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, en él también, después de haber creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que dice Serafín Aucejo 1975. Es otra versión, hay tantas versiones que le dan fuerza a la construcción. Es una construcción causal. Es una construcción que dice que hay una causa previa a un evento. Ese evento es estar en Cristo. Para estar en Cristo hay una causa, hay una raíz, que es haber oído y creído en el Evangelio de nuestra salvación. Modifican al verbo principal que es, fueron sellados. O sea, eso habla... Yo habiendo escuchado, no es el medio de yo a través del escuchar que vengo a ser sellado. Sí, a través de eso sí, pero estamos... Claro. O sea, que vengo a ser sellado por haber escuchado, dice Noel, y está en lo correcto. O sea que él se pone un poquito ahí para que le expliquen cómo es este asunto. Pero por supuesto que ellos lo van a negar, como lo niegan los católicos. Dice, el cielo es celeste, y el católico dice, no, el cielo no es celeste. Y se produce una discusión, pero si estamos viendo que es celeste, dice, no es celeste. Dice, o sea que acá nosotros estamos viendo que es causal, habiendo es causal, y Peña dice no. Y Medina piensa y repiensa, ¿no? De cuando usted es sellado es cuando usted recibe la adopción como hijo, y estas personas confunden las dos cosas. O sea, ellos piensan que a través de que usted fue sellado y fue adoptado como hijo de Dios. O sea, Peña se ve que es muy buena persona, pero está muy equivocado y está enseñando doctrina falsa. Está claramente que ahí habiendo es causal, y él dice no, los confundidos son ellos. Es lo mismo que hace Alarcón y toda esta gente que son sofistas, que dicen, están viendo que el cielo es celeste, y dicen, no, el cielo no es celeste. Entonces produce una confusión, entonces estoy viendo mal, dice. Entonces produce ahí todo un cortocircuito en algunas personas que las lleva a la confusión. Debido a estas posiciones, nos podemos dar cuenta cuánta gente confundida hay. Y apoyan estas tesis totalmente equivocadas, que les enseñan que no es necesaria la fe para ser salvos, porque ellos son salvos, porque ellos no hacen campaña, no predican, porque dice, bueno, Dios eligió un grupo y bueno, que se arreglen. Nosotros ya sabemos que estamos salvados. Esa es la doctrina calvinista, es algo totalmente, es doctrina humana, terrenal, animal y diabólica, como dice el mismo Santiago. Es una doctrina terrenal, es un evangelio diferente, como dice Pablo. Es cuando en ese momento es cuando usted se coloca en Cristo, y no, usted está posicionado en Cristo desde antes. Por eso está diciendo Pablo, en él. Dice, claro, él dice que desde antes estamos posicionados en Cristo, o el calvinista está posicionado porque dice en él, pero en él tiene las causas para estar en él. Dice, si nosotros sacamos las causas, que dice, en él también vosotros, sacamos las causas, dice, en él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo, pero para ser sellado con el Espíritu Santo hay una causa. Entonces ahí es donde Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ahí se produce el evento. Pero él dice que en él, cuando dice en él ya estaba en él antes de estar en él. También ustedes, o sea, en esa esfera, colocados en esa esfera, ustedes hicieron consecutivamente hicieron las acciones de creer y oír, y posteriormente fueron sellados. Él dice que él estaba en la esfera de Cristo, por eso él pudo oír y pudo creer, porque ya estaba en la esfera. Es lo que dice el calvinismo, que para que una persona pueda creer, Dios le tiene que dar vida, y tiene que haber una pre-regeneración para que esa alma pueda creer. O sea, porque como dice la misma palabra allí en Efesios 2, que habiendo estado muerto en delitos y en pecado, Él nos rescató. Porque estábamos muertos en delitos y en pecado. Entonces, porque un muerto no puede oír, dicen ellos. Ellos lo toman literal, que la persona está muerta. Pero si Pablo dice que en él también vosotros, habiendo oído, para estar en él, estábamos antes de estar en él, estábamos muertos en delitos y en pecados.
Pero Pablo dice que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, pudimos oír y pudimos creer en el Evangelio de verdad, en el Evangelio de nuestra salvación. Lo dice Pablo, que cuando estábamos muertos, o sea, estábamos lejos, estábamos fuera de la esfera de Cristo, nosotros pudimos oír y pudimos creer. Estando fuera, no estábamos en Cristo, porque si estábamos en Cristo estábamos salvados. Cuando se dice estamos en Cristo, estamos salvados. Si no estamos en Cristo, no estamos salvados. ¿Y cómo estamos en Cristo? Habiendo oído y habiendo creído. Pero él dice que él, para poder oír y para poder creer, tiene que estar en Cristo. Es una locura total. O sea que para salvarse, para salvarse se tiene que salvar. O está salvado para salvarse. O Dios lo salva para salvarlo. Es un trabalengua. Pero no es al revés, o sea, la causa de que ellos estén en Cristo, posicionados, no es que hayan creído ni es que hayan O sea, dice que para no estar posicionados en Cristo no es porque han creído, dice. O sea, está negando la fe. Está negando la obra de Cristo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿Qué fue eso? Dice que para estar en Cristo no es porque han creído, dice. O sea, la tremenda aberración que dice Peña aquí. Si quiere ponga el texto para que más o menos para explicarles qué es lo que quiere decir Juan con eso. Aquí Medina quiere agregar algo, pero no agrega nada, no dice nada, simplemente trata de dibujar un poco lo que dijo Peña. El asunto es que ellos quieren sacar la fe, quitándole todo el valor a la obra redentora de Cristo. Él dice que para estar en Cristo no es necesario creer, porque ya Dios los salvó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a escuchar un poquito más lo que dice Medina y ya con esto termino. Lo tengo, si quieres se lo comparto, ¿sí? Pues compártalo por ahí, yo lo subo por aquí. Para que Esto está bueno, porque nosotros que hacemos exceso, porque es que se nos acusa también de que nosotros malinterpretamos y manipulamos los textos. Sí. Precisamente lo que hace, no le dio otra vez en el clavo. Después últimamente al terminar dice, bueno, estoy de acuerdo con usted, dice Noel Hernández. Y él dice que la gente dice, o la iglesia dice, o los hermanos dicen, o los cristianos dicen que los calvinistas tuercen los textos. Lo dijo el mismo señor Medina cuando se fue a la iglesia ortodoxa, que él, en su desahogo, dijo que él torcía los textos. Él lo dijo con sus propias palabras. Habría que ponerle el video, que él tuerce los textos, como aquí Juan Peña tuerce, porque tuerce. Él dice que la causa para estar en Cristo, la fe no es la causa, dice. Ellos dicen, la fe no es la causa, dice. ¿Y cuál es la causa? La elección previa, o sea, una predestinación para salvación que los calvinistas creen que Dios los ha predestinado para salvación. Ahí está. Es muy importante para que la gente vea la relación, porque si la idea de estar posicionado, lo que está diciendo Juan es, si yo para poder estar posicionado en Cristo debo oír y creer, entonces tenemos que ubicar, tenemos un problema aquí también, porque... Claro, lo dijo Medina, si yo para estar posicionado en Cristo tengo que oír y creer, es precisamente eso. ¿Cuál es la discusión? Ahí trata de explicar qué es lo que piensa él. Y se usa la misma preposición en o, en quién, en el cual, hablando de Cristo, está hablando de esfera, en él, en Cristo, ustedes también... Claro, cuando habla de en él, hay un paréntesis y explica Pablo por qué están en él. Es porque han creído, habiendo oído y habiendo creído en el Evangelio de la Salvación. Entonces fueron sellados con el Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo. Entonces ellos toman que en él es anterior a estar en él. Tras haber oído, ese en él modifica al oír. ¿Me
explico? O sea, nosotros oímos en Él. Entonces, si vamos a ser consistentes, primero tenemos que oír. Oímos en Él, dice. O sea que para oír tenemos que estar en Él. O sea, estar en Cristo. Para oír tenemos que estar salvados. Para oír el Evangelio, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, tenemos que estar salvados. O sea, estar en Él. Habiendo creído en Él, o sea que para oír y creer tenemos que estar en Cristo, es lo que dice esta gente. O sea que para estar en Él tenemos que estar en Él. O sea, para estar dentro del círculo, primeramente tenemos que estar dentro del círculo. Es algo totalmente irracional, lo dice Santiago. Es una sabiduría animal, es una sabiduría bestial, es una sabiduría que no es razonable. ¿Cómo para estar dentro de algo tengo que primeramente estar dentro de algo? Para estar en Cristo, primeramente tengo que estar en Cristo, o estoy en Cristo para estar en Cristo. Es un trabalengua, ¿no? Pero estamos oyendo, tenemos primero que estar en Él para entonces poder oír. ¿Sí me explico? Eso es lo que estaría diciendo. Sí se explica. Sí me explico eso. Claro que se explica y en el sentido de que para estar en Cristo es porque está en Cristo. ¿Quién puede entender eso? Siendo Juan, si ellos fueran consistentes, tendrían que decir, no, yo para poder oír, primero tengo que estar en Cristo, posicionado, ya. Claro, es lo que decimos. Para poder oír y para poder creer tengo que estar en Cristo, tengo que estar vivo, dicen ellos. Pero si están vivos, están en Cristo, están salvados, no necesitan oír ni creer porque ya oyeron y ya creyeron. ¿Cuándo oyeron o cuándo oímos y cuándo creímos? Cuando no estábamos en Cristo. Por eso, cuando oímos y cuando creímos es para estar en Cristo, para ser sellados, para ser salvados, santificados, justificados, lavados. Yo para entrar a una casa tengo que abrir la puerta. ¿Por qué? Porque estoy fuera de la casa. Y él dice que para poder oír y para poder creer tengo que estar... O sea que dice que para entrar a la casa tiene que estar dentro de la casa primero. ¿Cómo va a entrar a la casa si ya está dentro de la casa? Posicionado, pero es un problema, porque el pasaje está diciendo que en Él nosotros oímos, tras haber oído, como dice la palabra de verdad. Claro, cuando dice habiendo oído y habiendo creído, es un paréntesis. Es un paréntesis. Es un paréntesis que hace el apóstol. En él. Es el evento. Es el fin. Pero hay una raíz de ese fin. Hay una causa. Hay un medio, se puede decir, que es habiendo oído la palabra de verdad. Entonces la pregunta es, si yo para poder estar en Cristo, debo primero creer, como dice el segundo, creer en Él, entonces ¿cómo es que para oír yo también necesito estar en Él? Entonces la mejor explicación es entender que esa esfera está resuelta antes de la fundación del mundo. Cuando yo oigo, dice que esa esfera está resuelta antes de la fundación del mundo. Esa es la doctrina calvinista, que ellos creen que están en la esfera de Cristo antes de que Cristo, o sea que están dentro de un auto antes que el auto sea creado. Que ellos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que son personas que están en Cristo antes de que ellos existieran. Yo oigo porque estoy en Él, atiendo a un posicionamiento que no depende de mí. Y eso va en concordancia con lo que dice también Corintios, por Él ustedes están en Cristo. Dios es la fuente por la cual ustedes están en Cristo. Ahí está negando la fe, dice que no depende de mí para estar en Cristo. Y esa es la negación de la fe. Es la apostasía, se puede decir. Está negando la fe, está negando a Cristo, está negando la obra. No depende de mí, ¿de quién depende? Si soy yo el que creo. Cuando Cristo hablaba con la gente decía, por vuestra fe, por tu fe has sido sanado. Nunca vi una fe tan grande en Israel, decía Jesucristo.
O sea que la fe es algo que el hombre, Dios le dio fe a todos los hombres, para que todos los hombres puedan creer y todos los hombres se puedan salvar. Porque esa es la gran contradicción del calvinismo con el Dios verdadero. Ellos son anticristos, se oponen al Dios verdadero, porque el Dios verdadero dice que Él quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, que Él no quiere que ninguno se pierda. O sea, ¿acaso Dios miente? Si cuando Dios dice, yo no quiero que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Que la doctrina calvinista es falso, que todo lo que dicen estos señores es falso, absolutamente falso, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento por medio de creer en Cristo, por medio de creer en el Salvador. Esa es el verdadero evangelio, como dice acá. En Él también vosotros, que es el fin, que es el evento, que es estar en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí ya estamos en Él, estamos sellados, estamos en la esfera de Cristo, en el arca de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo, en el pueblo. Pero hay una causa. ¿Cómo yo hago para estar en Él? Y la causa es, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, lo que ellos hacen es anular la fe. O sea, que dice, no es necesario creer, ya Dios te escogió, no necesitas hacer nada, Dios va a preparar todo, Dios te va a dar una regeneración, estás en la esfera de Cristo, y para poder que vos puedas oír el evangelio. O sea que el hombre no, ellos anulan la obra de Cristo. O sea, la gloria de Dios es el poder del evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces hay un medio de salvación que es haber creído. No es como dice el señor Peña, el señor aquí Medina, que dicen que no es por medio de la fe, sino que es por medio de una elección previa desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto es una observación, es un análisis que se puede hacer de las palabras de estos calvinistas, diciendo que eso es absolutamente falso, no es como dicen ellos. Ellos dan vuelta al evangelio, como dice Pablo, un evangelio diferente. Así que lo dejamos por acá, que Dios les bendiga a todos.